Buenos días, bueno, este es el justo medio, buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros en Mextrópoli en estos 2 días en que empieza el Festival de Arquitectura y Ciudad a Paco Ignacio Taibo II. Ustedes saben, a Mextrópoli intentamos sacar la arquitectura, o que ya está en la calle, más bien sacar a los arquitectos a la calle, hablar con la gente, hacer cosas en la calle y sumarle a esos 2 días que ya teníamos desde hace varios años de congreso, donde hay pláticas, donde hay conferencias y demás, sumarle esta experiencia de hablar con la gente, comentar con la gente en mesas redondas, exposiciones, pabellones como y discutir distintos temas. Paco Ignacio, todos ustedes lo conocen, estoy seguro. Paco Ignacio es escritor que ha abordado muchos temas, pero uno en particular que creo que es desde el que hoy nos va a contar cómo podemos narrar la ciudad, es el de la novela policíaca, el del crimen, el de las intrigas y demás, que no necesariamente está nada más en la novela. Alguna vez hace como 30, 40 años, un arquitecto suizo, Bernard Schumi, cuando todavía no construía nada y hacía proyectos teóricos, hizo una serie de carteles como para llamar la atención de la gente, y en uno de ellos decía: a veces para realmente apreciar la arquitectura hay que cometer un crimen. Schumi le apostaba a que cualquier acción, cualquier cosa que pase en un edificio lo transforma más que lo que podamos hacer nosotros como arquitectos diseñando el proyecto. Y tenía la intención de que los arquitectos también pudiéramos diseñar lo que pasa en los espacios. Una intención a lo mejor totalmente fallida, porque luego llega la realidad y lo cambia. Y espero que ahora tengamos una plática con ustedes. Estoy seguro que Paco Ignacio nos va a contar cosas muy interesantes que nos pueda hacer ver la ciudad, la que vivimos todos los días, la que padecemos a veces todos los días, de maneras diversas y diferentes. Muchas gracias, Paco Ignacio, por acompañarnos. Vamos a hacerlo breve antes de morir calcinados, porque es una nueva experiencia. Va usted de una conferencia y regresa del desierto del Sáhara, ¿no? Las ideas son muy sencillas, son como incluso muy obvias. La novela policíaca se instaló en fines del siglo XIX y los primeros años del XX en una lógica de quién lo hizo, ¿no? Y el juego, porque era un juego dentro de los marcos de la ley y el orden. La policía descubría, el investigador sagaz, de Sherlock Holmes a los mamotretos de Agatha Christie, las preguntas eran quién, dónde, por qué, no. Pero toda esta literatura era una literatura del sistema. El crimen como violación, el tabú, la ruptura del orden social y la imagen privilegiada del investigador que a través de la inteligencia resolvía el enigma. A partir de los años 20 surge, fines de los 20, principios de los 30, los años 40, surge en Estados Unidos una corriente muy potente de narradores que plantean los marcos son los otros. La novela policíaca es la posibilidad de la gran novela social y por lo tanto la transición hacia la gran novela urbana. Se produce en las ciudades. Raymond Chandler lo dice, una frase muy afortunada, dice: hay que sacar las novelas de los palacios y de los despachos de los oligarcas y llevarla al callejón, ahí es donde verdaderamente se robaron y se rompió el jarrón veneciano, ¿no? Esta visión de lo que luego se llamó el hardboiled, que es un tema muy divertido. Hardboiled, duramente cocido. Suena como que pones a los huevos a cocer durante mucho tiempo. Lo que traía detrás era la fuerte presión de una sociedad que salía de la depresión económica y de la crisis de fines de los años 20 y que miraba hacia las ciudades de otra manera. Algunas de las piezas maestras de la novela policíaca del siglo XX están ahí, ¿no? Todas ellas con visiones muy particulares. Hammett, el gran maestro y padre del proceso, introduce una visión política, introduce el crimen
en profundidad, ve visiones ambiguas, narra desde el punto de vista del mundo criminal y no desde el punto de vista del orden. Introduce los fenómenos del poder, sobre todo el poder, y básicamente lo que hace es las ciudades convertirlas en el segundo gran personaje, el detective, la ciudad. No es nuevo, pues, ¿no? Si rastreas la historia de la literatura universal, vas a encontrar algunos parientes amorosos de esta idea. Los folletinistas franceses del 19, los misterios de París, Rouletabille, toda esta generación de escritores maravillosos que vendían sus libros en folleto semanal, que fueron llamados por sus enemigos antipopulistas, los narradores de las porteras. Pues la tradición francesa es bien bonita, la portera compraba el ejemplar y luego se lo iba rentando a los vecinos del edificio a 2 centavos para compensar su labor de redistribuidora literaria. Lo que hacían era entrar en las ciudades. Lo criminal eran los barrios, los subbarrios, los mundos marginales paralelos. Y hay toda una tradición del folletinismo, de la literatura de cordel, del folletín, muy, muy ansiosa de hacer de la ciudad un escenario complejo, barroco, lleno de contradicciones, donde se mueven estructuras de poder no tradicionales. Las oligarquías controlan los países, controlan las ciudades, pero hay un doble control y muchas veces en convivencia. Jefe de policía convertido en protector de bandas de secuestradores, los mundos del pillaje. El hardboiled lo que hizo fue reventar, verdaderamente. Algunas novelas de Horace McCoy que toman como centro el tema de los maratones de baile, donde por 5 centavos se reunían a bailar a ver quién aguantaba más. Bailes de salón, y terminaba ganando el que se quedaba en pie, que podía recuperar una parte de lo que se había colectado de los maratonistas. El alcoholismo, la degradación, los rackets, las bandas. Evidentemente hay una presencia detrás de todo esto del doble poder que genera la prohibición. Una vez que se decide que el alcohol es pecado por la sociedad norteamericana, lo que se hace es la industria de convertir el pecado en placer, y Al Capone, las mafias de Chicago, los chicos malos de Detroit dominan su sociedad a partir de el control de la distribución del alcohol. Como en todo fenómeno de criminalidad, y esto lo veremos años después en México, una mafia que se apodera de un espacio de la vida cotidiana, lo que hace es expandirse. Entonces, a partir del dominio de la distribución del alcohol, la prostitución, el tráfico de mujeres, el pago de espacio, la venta de protección, y desde luego los duelos entre las bandas, que luego veríamos claramente en México cómo se reproducen por el problema del territorio. La novela policíaca evolucionó pues en estos años de una manera potente en Estados Unidos. En la cola del fenómeno de hardboiled hay algunos autores que, si tienen tiempo, capacidad para buscar en librerías de viejo y talentos, los van a encontrar. Gentes como Chester Himes, que de repente decide, no, espérate, el escenario no es el detective que se reúne para ver quién robó el cuadro de la condesa, no, el escenario es Harlem. Y crea 2 personajes memorables, Sepulturero Jones y Eddie Ataúd, y sus novelas se producen en el mundo rasposo, áspero del gueto en Harlem. Su mejor novela, curiosamente, no está terminada, le faltaron páginas, se murió antes de terminarla. Chester Himes además fue perseguido por sus escritos, terminó viviendo en España, no triunfó en Estados Unidos, triunfaría en Francia y luego en Europa. Y la novela maestra del hardboiled, Un ciego con una pistola, se volvió una novela desconocida, perdida. A ustedes les costará un riñón la mitad del otro, o un huevo y la mitad de un ovario conseguirla. ¿Qué es Un ciego con una pistola? Un ciego con una pistola es una novela que se desarrolla a partir de una frase. La frase es: no le des a un pinche ciego una pistola.
¿sí? Y empieza con un ciego que se pone a dar tiros en un vagón de metro, al tuntún, pues, buen ciego al fin y al cabo. Y la novela es la descripción de este mundo pesado con reglas propias de un barrio de Harlem. La novela negra norteamericana creció en los años 40, 50, incluso en los 60 con estas características. Hay algunos autores particularmente interesantes porque hicieron de la ciudad el escenario privilegiado. Ya la trama policíaca importaba menos las atmósferas, los ambientes, los fenómenos. Loren Estleman se pone a escribir sobre Detroit y toma el principio de la crisis de la industria automotriz y por lo tanto del despoblamiento y la crisis laboral de Detroit. Y entonces resulta que el fresco de Detroit es potente. En Francia un eco fundamental lo va a producir una generación de narradores muy brillante. Jean-François Villard, Manchette, Jean-Patrick Manchette, Izo, cuyas novelas son una delicia. Jean-Claude Izo, IZZO. Por ahí hay entendidos de libros usados, libros de él, que hace de Marsella una maravilla. Esa Marsella donde no manda nadie y mandan todos, donde la ley y el orden es una apariencia, donde la frontera entre lo legal y lo ilegal no existe, porque se la brincan de un día para otro. Los mexicanos aquí presentes conocerán el fenómeno de Ríos Galeana, director del batallón de radiopatrullas del Estado de México. Cuando lo despiden se convierte en el enemigo público número 1. No lo era antes, sí, también lo era, nomás que era batallón de radiopatrullas que iba a las puertas de las fábricas los días en que se les entregaba la caja de refrescos a los trabajadores para quitárselos. Ya vivía de este lado de la ley y el caos, porque en nuestras sociedades el fenómeno de la raya que divide la ley y el orden ha sido fracturado eternamente. No es casual que en este país llamemos cariñosamente a la policía la tira. Lo que sí es más interesante es por qué. Y supongo que la mayoría de ustedes no lo sabe. En la época porfiriana, el término para referirse a los policías de la dictadura era la tirana, ¿sí? Y se vuelve la tira. En esa medida la sociedad consideraba a la policía no una fuerza del orden, una fuerza del caos y del crimen. No andamos muy lejos, a pesar de los intentos de liberar de ese estigma el aparato, cuando encuentras toda una estructura de impartición de la ley que hace del inocente un presunto culpable. La idea de que la presunción de inocencia que todos deberíamos gozar, que es nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, desaparece para convertirse en la presunción de si te pasas te chingo, ¿no? Entonces si te encuentro te friego, si te descuidas, y hay una construcción de criminalidad por razones de chantaje, presión, gangsterismo policial. En estas sociedades la descripción del urbano se volvía central. La novela policíaca había llegado a México de una manera muy, muy patética. Había 4 o 5 imitadores de Sherlock Holmes chafas, ni siquiera 4 o 5, 2 o 3, que no prosperaban. Afortunadamente, nomás imagínense una novela policíaca mexicana en la que el investigador resuelve el crimen por la vía de descubrir que traes en la valenciana del pantalón semillas de cacahuate, man. Que es muy holmesiano y muy bonito cuando entras al juego de las novelas de Conan Doyle y Sherlock Holmes. Y el neopoliciaco brinca aquí a escondidas. Las 2 primeras muestras interesantes serían accidentales, no se reivindican como novela negra, como novela policíaca. Que es Los albañiles de Leñero, siendo lo que es una novela policíaca con un alto grado de experimentación, y las historias que produce Ibargüengoitia en Dos muertas y Los crímenes. Aunque Ibargüengoitia elige, por razones de su pasado, escenarios no centralmente hiperurbanos, sino que las manda a territorio de las Poquianchis en Guanajuato. La irrupción en el 76 de mis novelas, las novelas de
Rafael Ramírez Heredia, Eugenio Aguirre, da el salto. Y surge lo que en América Latina se llama el neopoliciaco, que coincide con la aparición en Argentina de la generación de Juan Sasturain, en Cuba con la aparición de Justo Vasco y Daniel Chavarría, en Uruguay una novela, y hay toda una corriente de una veintena de narradores que hacen policíaco a la latinoamericana. ¿Cuáles son las componentes del policíaco a la latinoamericana? Bueno, básicamente está altamente politizada la novela, en la medida en que pensamos los narradores que el crimen es un fenómeno social y un fenómeno de Estado, que la criminalidad baja en nuestras sociedades de arriba hacia abajo, que el ciudadano que roba a punta de desarmador en el estacionamiento de un súper es un absoluto inocente al lado del desarrollador urbano que a través de fraudes con políticos logra controlar los espacios para expulsar de sus casas a cientos o miles de vecinos, que el guante blanco de los banqueros no es inocente. Recuerdo que en los primeros años de la aparición como un fenómeno masivo social del narco, un gerente de una sucursal bancaria de uno de los bancos más grandes de México mandó a la central un fax. Era la época del fax, todavía no había mails. El fax decía: estoy recibiendo dinero de origen desconocido, ¿qué hago? Y le contestaron, y yo tuve en mi mano la copia de los dos faxes, el de ida y el de vuelta. Le contestaron de la gerencia: money is money. El narcotráfico había sido tratado como un problema de bandas, de consumo de drogas, cuando era una industria paralela, fomentada en la distribución de drogas, sobre todo la exportación de drogas hacia los Estados Unidos, y una estructura paramilitar de protección de esta misma industria, con ligas profundas con todo el aparato del Estado, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. El policíaco mexicano es anterior, el neopolicíaco mexicano es anterior a este fenómeno. Empieza a producirse a fines del 70, 76. El otro día estaba viendo novelas mías como Días de Combate. ¿De qué años son? Son del 76. 24 años del siglo, más que 19 de lo que va. 43 años desde la aparición de Días de Combate. Soy un pinche dinosaurio, compañeros, ¿sí? Y en algunas de las novelas están temas que pueden ser leídos hoy con absoluta alegría, como en las novelas del Jefe Fierro, donde de repente se desaparecen las putas de Zacatecas y se produce una conmoción. ¿Dónde están las putas de Zacatecas? Bueno, las putas de Zacatecas habían sido llevadas a los grandes plantíos de marihuana de Sinaloa para la recolección, donde se incorporaron decenas, miles de campesinos a recoger la cosecha de la mota. Y bueno, de pasada se llevaron a las putas de Zacatecas, yo creo que porque eran guapas y simpáticas, ¿no? Y porque alguien además en esta distribución machista las hacía cocinar y hacer la comida. Esto está contado en una novela publicada hace 30 años. En novelas donde se cuenta el fenómeno Durazo, jefe de policía de la Ciudad de México, dueño de un palacio en Acapulco, y la intervención de la desaparición de los cadáveres del río Tula, los cuales fueron identificados porque tenían calzoncillos de origen colombiano. Hazme cabrón favor, lo que es la inteligencia de la seguridad mexicana, checándole las marcas de los calzoncillos a los asesinados en el río Tula. Se descubriría que era una operación por el control. La policía había ejecutado para controlar a una parte de las bandas de tráfico. Pero el neo tenía más virtudes. Aparte de su politización evidente, tenía una vocación experimental narrativa y tenía una vocación superurbana. La filosofía detrás de esta visión superurbana era muy sencilla. Nuestro antecedente narrativo mexicano era la generación de la onda, José Agustín, Parménides, García Saldaña, Gerardo de la Torre, que de alguna manera
se había apropiado de una franja territorial de la ciudad de clase media. Sus escenarios eran la Roma, la Condesa, la del Valle, Narvarte, y a lo más algún sateluco por ahí que encontraban perdido. La novela policíaca cortó en diagonal la visión urbana. Pasó de los palacios de las lomas a las vecindades más rasposas de Tepito. Recorrió los campamentos de Nesa, que estaba produciéndose como fenómeno masivo de repoblación, hasta la nueva emergencia del proyecto de que Lindavista sea como Houston, pero en pinche. Proyecto que fracasó, pero luego recogió el fenómeno de la polanquización de la irrigación, y luego recogió el fenómeno de la desaparición de los changarritos en la del Valle con los ejes viales. Y este corte en diagonal de la ciudad era también un corte en el lenguaje. Se recogía los lenguajes callejeros y populares y los lenguajes de las 1001 élites por aquí. Al cortar en diagonal, el neopolicíaco en México lo que hacía era darle una dimensión muy, muy profunda a la ciudad. Releyéndome a mí mismo, cosa que no suelo hacer porque suele ser bastante aburrido, descubrí que hay páginas y páginas de narrativa urbana pura. La descripción de Bucareli a las 6 de la mañana cuando llegaban los periódicos y se repartían. La visión de las posadas del Canal 4, que ya no existen afortunadamente porque ni el Canal 4 existe, celebradas en las vecindades de la Doctores. Las visiones de... y además con mucho espacio para contarlas. Las visiones de la soledad de las torres de departamentos de Mixcoac. Y esta especie de juego con lo urbano, continuamente como personaje central, me llevaba a locuras muy divertidas, como por ejemplo las novelas de Olga Lavanderos, donde una periodista en motocicleta con un casco que dice Reyes de la lucha de clases, con foto de Snoopy, recorría una ciudad áspera, rasposa, dura, difícil de ubicar y de establecer sus límites. Era la policiudad. Y al mismo tiempo te llevaba a los entramados secundarios de la especulación inmobiliaria, la inclusión de los banqueros. De alguna manera, en una discusión hace años con los restos de la novela policíaca tradicional en México, yo intentaba amablemente, cosa que no me suele salir bien, decirles que no tenían ni idea qué estaban haciendo y dónde estaban narrando. Que esta ciudad es una ciudad esquizofrénica, que el prestigioso dueño de una fábrica de calzado en Lavallejo, que es Junior porque la heredó de su papá, y que maneja en aquella época un Mustang, en las noches sale en el Mustang a perseguir sirvientas que están comprando el pan de última hora para violarlas. ¿Cuál de ellos es el real? En la lógica del neopolicíaco, el real eran los dos. Y la interacción entre poder y otra forma de poder. El poder del abuso sexual, la represión, el poder del dinero. Y todas ellas teñidas del fenómeno de la corrupción policiaca. En los años 70, a la pregunta de me asaltaron en la esquina, ¿ya le dijiste a la policía? La respuesta del ciudadano era: ¿para qué quieres que me asalten 2 veces? Y esto era el sentido común de una sociedad que ve en el orden la ausencia de orden y que ve la reproducción de un caos ofensivo hacia la vida cotidiana de los ciudadanos. Han sido muchos años produciendo una novela urbana que usa como material vertebral, como columna vertebral, el hecho criminal y la investigación del hecho criminal. Porque muchas veces las preguntas no son quién, dónde y cómo, sino en qué país y bajo qué circunstancias sociales el crimen se produce. Hoy por hoy, una lectura de las grandes ciudades no puede prescindir de una lectura de las grandes novelas policíacas de esas grandes ciudades.
Hoy no podemos leer Nueva York sin leer a Jérôme Chary. Hoy por hoy no podemos entrar en profundidad en París si no leemos las mejores novelas de Jean-François Villard. Hoy por hoy cuesta mucho trabajo leer macro ciudades sin el sostén de una literatura que se ha estado produciendo en los últimos 40 años con un alto nivel de calidad narrativa y simultáneamente con una gran fuerza de reflexión sobre las contradicciones y los nudos, no solo en términos de descripciones físicas, sino también en términos de metáfora. Cuando preparamos la antología del noir, que México City Noir se llamó, para la edición norteamericana, que luego ha salido en 20 países o cosa por el estilo, trabajé con varios de los autores de las nuevas generaciones del policíaco y me encontré algunos cuentos que eran memorables. Uno de Eduardo Monteverde, el doctor insólito, difusor de la ciencia y al mismo tiempo urmamífero, que empieza su cuento diciendo un personaje en una iglesia en Tacubaya, donde le dice: confieso, padre, que me he cambiado de sexo. Y el cura responde: ¿tú también, hijo mío? Con ese arranque el cuento ya era digno de pasar a la antología. Pero había otros cuentos donde se contaba la historia de cómo en el primer gobierno democrático de la Ciudad de México un escritor policíaco llega a la oficina del jefe de gobierno y le dice: esta es la esquina más dura de la ciudad, y señala un punto en la colonia Doctores. Es el lugar donde más crímenes se cometen al año en la Ciudad de México. Y era un gran mapa del DF con alfileres, rojas para violaciones, verdes para asaltos, azul, y había un lugar donde no cabían las pinches alfileres, una esquina. Y le dice: ¿qué hago? Y el detective policíaco, el escritor policíaco, le dice: un festival de novela policíaca con los vecinos. Y usa como compañero de viaje a un judicial corrupto para que lo ayude a hacer el festival. En esta antología los niveles de locura eran amplios, grandes. Aparecían historias de los subbarrios de Puebla, donde un subnormal controlaba la vida del barrio contando los camiones que salían con cemento y los que entraban con ladrillo. Tenía el control preciso este subnormal. Historias que tenían que ver con la degradación de Ciudad Juárez. Narraciones. Yo creo que otra vez se volvía a decir: no es posible hoy en México una lectura arquitectónica de la ciudad si no incorpora a esta visión de los desarrollos, los edificios, los centros nodales, la imagen de lo criminal narrado a través de la novela policíaca. Muchas gracias. ¿Quieres hacer comentarios del público? Muchas gracias a todos por, bueno, a Paco Ignacio por la excelente, más que introducción a la novela policíaca y la novela policíaca, al neopolicíaco en México, en la Ciudad de México, y estas historias de la ciudad que muchos desgraciadamente no solo han leído, sino también han vivido. Tenemos tiempo para, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Paco Ignacio, levante la mano y yo me acerco. Si ya aguantaron el sol, pueden aguantar un par de minutos más para hacer la pregunta. Acá hay una. Hola, buenas tardes. ¿Cuál sería para ti la mejor novela policíaca de la Ciudad de México? Chale. Te puedo contestar cuál es la mejor novela policíaca de la Ciudad de Puebla. ¿Te sirve? Una novela de Juan Hernández Luna que se llama ¿El Jaguar? No, espérame. Se llama, que empieza con un mago que le pide al arzobispo de la Catedral de Puebla permiso para desaparecer un león en el patio de la catedral, y claro, se lo niega.
Y luego sigue con las historias de James Dean, cuando se va de una fiesta persiguiendo a un posible amante homosexual marinero. Y luego se va a las invasiones de tierras campesinas que la Volkswagen reprime. Y luego se va y entras en el mundo del barroco poblano de cabeza. De la Ciudad de México, ¿cuál sería la mejor? Puedes autocitarte. Puedes autocitarte. No, está de la fregada venir a decir la mejor es mía. Yo creo que sí. Porque yo creo que la novela más sólida narrando DF es Olga Forever, las dos novelas que vienen juntas de Olga Lavanderos. Tendría que revisarme a mí mismo, cosa que no hago desde hace tiempo. Y así, buenas novelas chilangas. La jaula de cristal de Ramírez Heredia. Tengo que pensarle. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, Paco. En otras veces que la literatura policíaca en Latinoamérica se vuelve literatura también política. ¿Qué tanto se confunde o qué tanto toca la crónica, la denuncia, y qué tanto hay una esperanza en el escritor de novela policíaca de que se agote la materia de sus crónicas? Hay una reflexión muy común a todos los escritores de novela policíaca, que es: hacemos novela policíaca porque queremos ver luz al final del túnel. Ok, eso se llama la tentación del happy end de Hollywood. Es una tentación que la novela termine bien, chinga, no como la vida, ¿no? Y esta tentación es muy peligrosa porque te introduce en una versión optimístico Walt Disney de la realidad. Entonces hay un eterno debate entre los escritores interno entre quiero ver luz al final del túnel y al mismo tiempo pues tengo una cultura del realismo y quiero decir qué está pasando. Este debate se resuelve en algunos casos mal y en algunas muy buenas novelas se resuelve como una tensión. Cuando se me ocurrió utilizar la metáfora de quiero ver luz al final del túnel, estaba en Zacatecas en la presentación de una de mis novelas y se levantó un cuate grandote hasta el fondo y dijo: la luz que ves al final del túnel, mi estimado Paco, es un pinche tren que te viene de frente, güey. Lo cual me obligó a replegarme rápidamente y reconocer que esta tensión está en la literatura que uno hace y que tienes que resolverla. Pero la verdad es que en una sociedad en la que el 90% de los crímenes que se produce, ¿sí?, van a ser resueltos por la vía de culpar inocentes. Entonces, caray, ¿cómo demonios digo esto y al mismo tiempo veo luz al final del túnel? En general en la novela policíaca lo hemos resuelto con outsiders. Nuestros personajes no son agentes de la policía, son periodistas, investigadores, reporteros, detectives independientes, si es que tal cosa existe, pues la hemos inventado, que te permite tener un contrapunto. La ley y el orden del sistema falla, la verdad ahí medio irrumpe y salva, ¿no? Entonces esta es una tentación que está ahí como contradicción que tratamos de asumir todos los que hacemos novela negra. Muchas gracias, Paco Ignacio, por esta breve pero sustanciosa explicación, conversación sobre lo que en la ciudad se puede contar de la ciudad, que a veces, o que cada día vemos y que no queremos ver, y que hay quien hace el trabajo de contarlo para que nos demos cuenta de eso y abramos bien los ojos, ¿no? Olga Lavanderos, en una de las novelas que escribí, responde a la pregunta maldita, que es: ¿y por qué no estás adelante? Dice: porque alguien tiene que hacerse tantito atrás para poder contar. Hacerte tantito atrás no significa desplegarte y alejarte del sujeto, no significa adquirir compromiso y tomar partido, significa la breve distancia que necesitas para narrarlo. Necesitamos contarnos nuestra sociedad. Y yo creo que en este fenómeno de transición que hemos vivido, hay que agradecerle a un montón de escritores, periodistas y narradores que sacaron los trapos sucios del sistema a la luz.
este sistema que hoy se desmorona, todos los días se desmorona un cacho, ¿sí? Y que esperemos que se desmorone de a de veras, fue revelado como una fuerza maligna, diabólica, culera y miserable, ¿sí? Por el trabajo, entre otros, no solo de organizaciones sociales, políticas, también del mundo de la palabra escrita. Apaga la tele, lee un libro.